Hola amigos, ¿cómo están? Bendiciones para todos, mi nombre es Iván Rodríguez y vamos a estar compartiendo en este día un nuevo programa, un nuevo podcast que va a bendecir tu vida. En esta oportunidad estoy acompañado, ¿sí? con Alejandro Lazarte, ¿no? Sí. Alejandro Lazarte me va a estar acompañando porque él también quiere estar recibiendo esta palabra, al igual que vos que estás del otro lado. Bueno, Ale, vos tenías unas preguntas, ¿sí? Sobre lo que es el tema de hoy, el tema de lo que es la palabra. Bueno, creo que principalmente, ¿qué es lo que entendemos por la palabra? ¿Qué es lo que entendemos por la palabra? Sí. Si vamos a la palabra, en el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 18, dice la palabra de Dios: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La Biblia al día dice: cuando no hay conocimiento de Dios, el pueblo se desborda, pero qué admirable es la nación que conoce y cumple las leyes divinas. Y la palabra, en simple palabras, ¿no? La palabra es ver lo que Dios ve, es apreciar el cuadro completo y proyectarse en ese cuadro y ver las cosas realizadas. De esa manera nosotros vamos a poder experimentar el poder de la palabra. Te contesté la primera ya. Sí, la primera es una... bueno. Entonces, en base a lo que es el libro de Proverbios, capítulo 29 y 18, dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, nosotros tenemos que ver lo que Dios ve. Tenemos que visualizar y proyectar lo que Dios ve y vernos nosotros en ese proyecto y realizarlo. No tenemos que dejar de pasar el momento de tener comunión con Dios por medio de la palabra. Amén. Amén. Tendrías otra pregunta más, ¿no? Sí. ¿Por qué la palabra es importante para nuestras vidas? ¿Por qué es importante? Sí. La palabra de Dios para nuestra vida. Bueno, la palabra es importante porque la palabra te da propósito y dirección. La palabra es importante siempre porque te da propósito y te da un direccionamiento. Entonces, la palabra te lleva a determinar tu futuro. La palabra te determina y te lleva a determinar tu futuro y a convertirlo en realidad. De eso se trata. La palabra tiene una convicción tan fuerte de que te lleva a realizarlo y te da esa convicción de poder trabajar en medio de esa palabra que Dios te da, que Dios te suelta. Por ejemplo, encontramos en la palabra un versículo que dice: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y haré de ti una nación grande y toda la familia de la tierra serán bendecidas por vos. ¡Wow! Tremendo. Entonces uno dice: esa palabra es para mí. Esa palabra es tan fuerte, es tan poderosa, está cargada de mucho power. ¿Va a ser para mí? Sí, es para vos. Pero tenés que proyectarte en esa palabra. Como otros versículos, ¿no?, que encontramos y eres más que vencedor en Cristo Jesús. ¡Wow! Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Sí, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Otros versículos más. Y lo que vivo ahora en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, uno empieza a escuchar mensajes, palabras que vienen solamente con el fin de cumplirlas, de verlas hechas, de verlas de una manera que se haga tangibles, que se haga realidad. Por eso es muy importante escuchar la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios. Por eso es importante tener esa comunión y esa intimidad con Dios. Te vas a ser una persona fuerte durante tus semanas, días, meses y años. Te vas a ser una persona fuerte. Por eso es muy importante tener esta comunión con Dios, porque mucha palabra tenemos en ella, como una palabra, un mensaje que dice: linaje escogido, real sacerdocio, tú eres heredero del trono de la gracia. Y escuchamos ese mensaje, bueno, entonces mi identidad es ser hijo de Dios.
porque yo estaba en el mundo, estaba preso de mis pecados, estaba preso en las maldiciones, estaba en el yugo de la maldición, como dice Gálatas 3:13. Maldito es aquel que está colgado en un madero. Y nos encontramos con esa palabra y decimos, wow, entonces Jesucristo rompió la maldición sobre mi vida. Por eso es muy importante la palabra, poder comprenderla, estudiarla, porque te lleva a eso. Sin la palabra, dice que los pueblos, la iglesia, la comunidad cristiana no tiene propósito, no tiene destino, no tiene dirección. Por eso toda iglesia, toda comunidad cristiana, toda casa de Dios, todo portal del cielo, tiene que tener la palabra en sus vidas, porque si no tenemos la palabra, quiero decirte que no hay propósito, no hay direccionamiento y no hay un destino. Sin la palabra estamos perdidos. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Claro, es un versículo que lo escuchamos de todas las maneras, de todas las formas, en dibujo, lo vimos en la escuelita bíblica, lo vimos en el ministerio de jóvenes, lo escuchamos en las prédicas del pastor, pero es un versículo tan importante que Jesucristo te está diciendo, caminar en mis caminos, y caminar con Jesucristo, déjame decirte, es caminar con la palabra de Dios. Totalmente. Es así neto. Por eso este mensaje es pragmático, pero es un mensaje que te abre en el sentido de generar un nuevo hábito, ¿sí? Todos llegamos al camino de Dios. De una manera o forma llegamos al camino de Dios y comenzamos a tener un nuevo hábito, que es la oración. Pero hay otro hábito que nosotros tenemos que agregar, que es la lectura bíblica, que es la lectura de la palabra de Dios. Si nosotros no generamos ese hábito, nuestro propósito y nuestro direccionamiento se va a perder. Por eso es muy importante. La mayoría de los problemas financieros, los problemas familiares y sociales es porque las personas no conocen su propósito ni destino. La mayoría de los problemas financieros, económicos, sociales, familiares es por causa de que las personas no conocen su propósito y destino. Entonces no pueden realizarse en la vida, no pueden formar, ¿sí?, su propósito, su destino, no pueden formar familias, no pueden generar nuevos ingresos económicos. Hay muchas situaciones en las cuales se manifiestan en nuestra vida cuando nosotros no tenemos comunión con la palabra de Dios, porque no estamos generando que el propósito y el direccionamiento se manifieste. Entonces, hay a veces que se realizan actividades, esto es un ejemplo, ¿no? A veces se realizan actividades solo para cumplir un programa, ¿sí? O cumplir un cronograma, ¿no?, en la iglesia, pero en realidad no tienen una palabra clara de hacia dónde van. Entonces, esas actividades son actividades sin sentidos. Son actividades que no llegan a lograr cambios, que no llegan a lograr una transformación. ¿Por qué? Porque no hay una palabra clara. Entonces, están para poder cumplir o realizar una tarea, pero no hay palabra. Falta palabra. Sí puede haber adoración, sí puede estar la presencia del Espíritu Santo fluyendo en chispazos, pero no está la palabra, que es el verdadero fundamento para la iglesia. Por eso esto es importante, tener palabra, para ver por adelantado lo que Dios tiene para nosotros. La palabra es ver por adelantado lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso se necesita de hombres y mujeres que tengan la convicción y determinación en cumplirla y que entiendan que todo esto proviene de Dios. Por eso Dios necesita de hombres y de mujeres con la convicción y la determinación de cumplir la palabra de Dios. Por eso mandó a su Hijo. Y Jesús fue enviado por Dios al mundo. Y Él hizo una gran misión aquí en la tierra para salvarnos a todos nosotros. Pero Jesús caminó por la palabra.
Jesús no tuvo la manera de decir todo lo hago por mí y pasa por mí. No, todo pasaba a través de la palabra, que era el fundamento y el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué te digo esto de esta manera? Porque a veces caemos en la trampa del evangelismo consumista. ¿Y qué es el evangelismo consumista? El evangelismo consumista es toda clase de personas que solamente vienen para experimentar el poder sobrenatural en las reuniones y que solamente quieren la imposición de la mano de la autoridad de la casa, que es el pastor o el apóstol o el profeta o la profeta, y solamente buscan la mano de ese hombre o de esa mujer para ser impartidos y solamente satisfacer su alma. ¿Y qué es satisfacer su alma? Que solamente quebrantarse en ese momento y caerse. Te puedes caer, ¿no? Sí, de frente, hacia atrás, de costado, de la manera que vos quieras. Pero solamente estás acariciando el alma, no el espíritu, porque la persona que deja que el espíritu trabaje en su espíritu es la persona que trabaja por la palabra. Entonces esa persona va a crecer en la fe, no es que va a bajar su fe, no, va a crecer su fe. Por eso la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír y el oír de la palabra. Si no tenemos una relación diaria con la palabra, nosotros vamos a caer en la trampa del evangelismo consumista, solamente consumir prédicas, consumir cultos, consumir actividades, pero no estamos siendo cambiados y transformados porque nos falta palabra. Por eso el libro de Proverbios capítulo 29 verso 18 dice: sin palabra, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la palabra es bienaventurado. Esas personas pueden cambiar y trastornar el mundo porque tienen palabra. Por eso es necesario que no caigas en el evangelismo consumista. Solamente venir para escuchar, ¿sí?, un poco de la palabra de Dios y dejar que Dios imponga sus manos, porque Dios es amor, dice que es misericordioso y bondadoso, siempre va a querer tocar, manifestar lo sobrenatural, el poder y la unción, pero no podemos caer, ¿sí?, en esa trampa de decir, no, yo quiero el avivamiento, pero la palabra no. Ah, no, yo quiero lo sobrenatural, pero la palabra no. Ah, yo quiero más unción, pero la palabra no. No podemos tomar de uno y aborrecer el otro. No, tiene que ir a todo acompañado. El Espíritu Santo va acompañado de la palabra y la palabra va acompañado del Espíritu Santo. Esto no es más avivamiento y menos palabra. Esto no es más unción, power, dunamis y menos palabra. No, todo esto tiene que ir acompañado porque el Espíritu Santo solamente trabaja en aquellos que tienen palabra y fundamento. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra, el fundamento, nuestra vida va a ser más fácil. Va a ser más fácil. Pero también quiero dejarte por último otra enseñanza sobre la palabra. La palabra va a ser probada. La palabra va a ser probada. Y escúcheme bien esto. La palabra va a ser probada también. ¿Por qué? Porque toda palabra es probada por diferentes conflictos. O sea, no quiere decir de que vos estés conectado con Dios, no vas a tener conflictos, ni situaciones, ni adversidades. No, vas a pasar por situaciones. Jesús pasó por muchas situaciones. Por ejemplo, cuando él estaba en la barca y estaba la marea alta y dice que el agua entraba en la barca y los discípulos tenían miedo y querían, viste, volverse locos porque veían que se iba a inundar el lugar, la barca. Pero esa adversidad, esa situación a Jesucristo lo hizo más fuerte y él salió y dijo, hágase bonanza. ¡Wow! Bien power. Hágase bonanza. Soltó la palabra. Soltó una palabra en el mundo espiritual que eso hizo traer una repercusión donde cesó el diluvio, cesó las mareas y desapareció la tormenta. Entonces los discípulos se quedaron maravillados por esa situación, porque vieron a ese hombre de fe.
Y todo hombre y toda mujer de fe tiene siempre palabra. Por eso es importante que nosotros sepamos que la palabra va a ser probada. Jesucristo pasó por esa situación, como muchas otras situaciones, pero pasó por esa situación principal de ver una situación de problemas, no inundación, diluvio, pero él salió con una palabra. Él no salió diciendo, uy, mirá cómo está el día, no, mirá la situación, el problema, uy, mirá lo que ahora se me está presentando, ¿por qué Dios? O sea, él no empezó a reprochar a Dios diciendo, me mandaste esto, y empezó a llorar. No. Y muchos cristianos entran a veces en esa trampa de reprocharle a Dios, de reprocharle al líder, al mentor, al pastor. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Mi hermano, está siendo probado por Dios. Está siendo probado por la palabra. Pero déjame decirte que tenemos que permitir que la palabra sea probada. Tenemos que darnos ese lujo de que la palabra sea probada en el tiempo y que soporte esa prueba, porque Dios va a hacer que se cumpla esa palabra. No va a ser por tu fuerza, sino que va a ser con tu Santo Espíritu, dice la palabra. Y el Espíritu Santo fluye por la palabra que tú sueltas. Si a vos se te presenta una tentación, se te presenta un problema, tenés que confesar la palabra. Un ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú sueltas esa palabra trabaja en el momento, en el ahora, pero también va a ser probada, porque hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que ser probados para ver si podemos subir de nivel en nuestra fe y en nuestro caminar. Por eso toda palabra tiene que pasar por una prueba y esa prueba tiene que ser aprobada y solamente la prueba Dios. Y cuando la prueba Dios quiere decir que la palabra se va a cumplir.